a comenzar, ¿verdad? Está grabando. Buenos días con todos. Espero que hayan pasado un excelente fin de semana. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con las actividades de química, de biología, por ejemplo, para saber? Bien. Todavía no he revisado quiénes han enviado, si están atrasados, si no están atrasados. Todavía no me he puesto a revisar eso. Parece que estamos despertando apenas, ¿verdad? ¿Ya desayunaron? Ya yo sé que me van a responder. No, profesor, es muy temprano. Imagínense, mi estómago está dormido. Sí, sí, ok, está bien. Muy bien. Bueno, después en el jueves, ¿verdad? Después que tenga tiempo aquí con la computadora de revisar un poco, voy a decirles el jueves si hay algún tipo de atrasos, ¿verdad? En los de la semana pasada, obviamente que los de esta semana, pues obviamente corren esta semana, ¿no? Pero me refiero a las actividades. Si les soy sincero, de verdad, ahorita en la casa no tengo computadora, ¿verdad? Y a veces esta que utilizo desde aquí, desde el colegio, bueno, a veces la llevo a la casa y puedo adelantar algún trabajo, pero este fin de semana la dejé aquí en el laboratorio. Entonces, no he revisado porque llegué hace rato al colegio. No he revisado a ver si hay quienes entregaron puntual o quienes faltan. Entonces, para el día jueves, yo hago la mención, ¿no? Para estar atentos. De todas maneras, ustedes deben saber, ¿no? El que lo sepa, pues, de aquí al jueves, pues, antes de que diga si hay atrasos o no, pueden ponerse al día si es que hubo algún inconveniente, pues por lo que no hayan entregado. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a continuar el día de hoy. Vamos a tratar de que esta primera parte sea la parte teórica, ¿verdad? Para que en la próxima parte sea más práctica, o sea, es decir, mostrarle ejemplos de lo que voy a hablar en este momento. Y además de eso, revisar, por supuesto, el deber, ¿no? Con cierto tiempo, ver qué es lo que hay que hacer y si surgen algún tipo de preguntas, ¿no? Sin embargo, bueno, las personas que se dedican a hacer las actividades, cuando surge algún inconveniente, siempre me escriben aparte, ¿no? Pero sin embargo, bueno, vamos a hacerlo aquí, eso es importante. Expliquemos cuando estemos todos presentes. Estábamos trabajando con un tema que se llama, si recordamos, enlace covalente. Enlace covalente. Muy bien, Freire. Enlace covalente. ¿Alguien recuerda la definición? ¿Qué es un enlace covalente? ¿Cuál es su característica? ¿Alguien recuerda? Correcto, unión de átomos, pero el enlace iónico también une átomos, el enlace metálico también une átomos. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Es decir, ¿cuál es la característica? Unión de átomos solo por electrones. Repite, Freire, por favor, que no se capta la información. Es unión de átomos, pero por electrones. Sí, correcto. En todos los enlaces hay unión de átomos por la interacción que existe entre los electrones de la última capa. ¿Alguien recuerda cómo se llaman esos electrones de la última capa? Electrones de valencia. Electrones de valencia, muy bien. Entonces, es con la interacción que hay con los electrones de valencia o los electrones de la última capa. ¿Cómo nosotros podemos obtener los electrones de la última capa de un átomo? ¿Haciendo qué? Su configuración electrónica. Su configuración electrónica. Muy bien, María. Entonces, ya nosotros vimos, ¿verdad?, cómo hacer la configuración electrónica. Supongamos que no tenemos esto, ¿verdad?, que es la tabla periódica, que en algunos casos tiene los electrones de valencia. Supongamos que no lo tenemos, o que tengamos una tabla periódica
que dentro de las características que tiene aquí de los átomos no tienen los electrones de valencia, supongamos eso, o las valencias de los elementos. Entonces, nosotros sabiendo su número atómico, podemos determinar sus electrones de valencia, ¿no? Perfectamente. Entonces, ahora bien, tenemos los electrones de valencia, los átomos interactúan. Entonces, ¿qué característica principal tiene el enlace covalente? Por ejemplo, a diferencia del enlace iónico, por decir algo, ¿no? Porque todavía no hemos visto profundamente el enlace metálico. Que comparten electrones. Que comparten electrones, muy bien. Entonces, porque en el enlace iónico, por ejemplo, si hay, vamos a decir, si se cede completamente un electrón y el otro queda sin electrón y se forma lo que vamos a conocer como definición como un ión, ¿verdad? En el caso del enlace covalente no se forma esto. Del enlace covalente, ellos comparten el electrón, pero cada quien lo conserva, ¿no? Sino que hay una interacción entre esos electrones allí, ¿verdad? Pero el electrón sigue siendo de un átomo y el electrón sigue siendo del otro. Van compartiendo pares, ¿verdad? Eso es lo que es un enlace covalente, ¿verdad? Es como la característica principal. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta porque pudiese ser, por ejemplo, un cuestionamiento, vamos a decir, de análisis para saber cosas como muy sencillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el compuesto X o el enlace covalente, los electrones no se comparten. Entonces sabemos que es falso porque ahí sí se comparte. Donde se ceden o se pierden y eso es en el enlace iónico, ¿verdad? Y luego hablaremos entonces del enlace metálico que es propio obviamente de los elementos que son metálicos, ¿no? Como por decir la barra de hierro o qué sé yo, ¿no? Por darles algún ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que en el enlace covalente se comparte. ¿Alguien recuerda cuáles eran, en qué estados de la materia se puede presentar el enlace covalente? ¿En qué estados de agregación? ¿Alguien recuerda lo que cuando vimos eso? La semana pasada. ¿En qué estados de agregación se presentan los enlaces covalentes? Recuerden que los estados de agregación, ¿cuáles son? Vamos a ver. Sólido, líquido y gaseoso. Muy bien, Ángel. Sólido, líquido y gaseoso. Exacto, perfecto. Ahora, ¿en qué estados de la materia se presenta el enlace covalente? Esa es una característica. ¿En qué estado? ¿O en qué estados? Si es en plural. ¿Recuerdan eso de la semana pasada que estaba en una tablita? ¿Un cuadrito? Matthew colocó en el chat, ¿verdad? Sólido y gaseoso. Muy bien. Un ejemplo de un enlace de un compuesto covalente gaseoso. El vapor de agua. Muy bien. El vapor de agua, aunque me lo puse en signo de interrogación. Es decir, él me preguntó algo así como que el vapor de agua, y yo le digo, ¿me lo dice o me lo pregunta? Se lo pregunto, ¿verdad? Ok. Perfecto, ok. Ahora, él dice sólido y gaseoso. Si él dice vapor de agua, normalmente ¿en qué estado de la materia conseguimos el agua en el planeta? Líquido. 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 Entonces, si el vapor de agua, ¿verdad? O el agua en estado gaseoso presenta enlaces covalentes, en estado líquido no lo presenta, pierde esa propiedad o sí la mantiene. La mantiene. La mantiene. Entonces, por ejemplo, ¿en qué estados de agregación se presenta el enlace covalente? Entonces, Los tres. en los tres. Y me están preguntando qué es lo peor, ¿verdad? En los tres, ¿verdad? Hay compuestos covalentes, ¿verdad? O con enlaces covalentes en el estado líquido, como el agua, en el estado gaseoso, como el oxígeno, y en el estado sólido, no sé, como alguna sal covalente, ¿verdad? Perdón, como un compuesto covalente, ¿no? Por ejemplo, el azufre lo tenemos en estado sólido, ¿verdad? Me confundí cuando dije sal covalente. Las sales por lo general son compuestos iónicos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿alguien recuerda cómo es la volatilidad de estos compuestos? Si es media, alta o baja.
Escucho los grillos y el aire acondicionado. Y bueno, vamos a recordar eso, ¿verdad? Vamos a recordar eso porque parece que todavía estamos dormidos, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra hermosa tablita que les mostré. Aquí tenemos, ¿verdad? Las propiedades físicas de los enlaces covalentes se consiguen en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿verdad? Sus puntos de fusión son bajos y su volatilidad son altas, ¿verdad? Por ejemplo, en la naturaleza podemos encontrar compuestos diatómicos, aquí hablamos del flúor, del hidrógeno, y para nombrarlos se utiliza la frase molécula antes de su nombre y seguido del nombre del elemento. Perdón, por ejemplo, molécula de hidrógeno, molécula de flúor. O en algunos casos también se dice hidrógeno molecular, flúor molecular, ¿no? Muy bien. También vimos una tablita donde nos decían el número de enlaces covalentes. Aquí recuerdan por familia, están algunos ejemplos. Por ejemplo, el número de enlaces covalentes del hidrógeno es 1. Recuerden que ellos tienen, este es el número de electrones de valencia, ¿no? Lo que nos va a decir. Por ejemplo, la familia 2A, ¿verdad? Que es, en este caso el berilio, tiene 2 enlaces, capacidad de 2 enlaces. En el caso de el boro, 3 enlaces. La familia 4A, ¿verdad? Como el carbono o el silicio, 4 enlaces. Hasta que llegamos a los halógenos, ¿verdad? Que tiene 7 electrones de valencia y puede formar solamente máximo 1. ¿A qué se debe esto? ¿Qué regla sigue esto para formar los enlaces covalentes? ¿Alguien recuerda la regla? ¿Qué regla seguimos para formar los enlaces? ¿Qué tenemos que contar y hasta cuándo tienen que llegar? ¿Alguien recuerda? 8 electrones. Ajá, ¿cómo se llama esa regla, María? ¿Del octeto? La regla del octeto, muy bien. La regla del octeto dice que nosotros, ¿verdad? Vamos a decir la regla general porque tenemos las excepciones, pero la regla del octeto dice que el compuesto tiene tantos electrones de valencia. Supongamos el nitrógeno, ¿verdad? El nitrógeno que está en el 5 aquí. Voy a colocar aquí con mi... Ya voy. Internet hoy está un poco lento. Ok, aquí está. Vamos a suponer aquí el nitrógeno, ¿verdad? El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. 5 electrones de valencia. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? ¿Cuántos electrones le faltan para llegar a 8? Si tiene 5 electrones en la 8. ¿Ah? 3. 3. Correcto. Y entonces aquí dice, ¿cuántos enlaces puede formar covalente? Aquí dice. Tres para poder llegar a ese 8, siguiendo la regla del octeto. Por favor, necesito que estén un poco más activos, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, del oxígeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Aquí nos dice. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? Aquí nos dice. ¿Cuánto tiene? 6. 6. ¿Cuánto le faltaría para llegar a 8? 2. 2. Entonces tiene la capacidad de formar, aquí dice, 2 enlaces, ¿verdad? El grupo de los halógenos tiene 7 electrones de valencia. Aquí está 7. ¿Cuántos enlaces puede formar covalentes para compartir y llegar a los 8? 1. 1, perfecto. Aquí está, 1, ¿verdad? Y de esa manera llegamos a los 8. Obviamente hay excepciones a la regla, ¿verdad? Tenemos aquí, voy a bajar, ¿verdad? Para esto estoy recordando de la clase pasada, así que traten de prestar atención o de revisar los videos, ¿verdad? Previos que se les comparte para la clase. Por ejemplo, tenemos excepciones. Excepción, el hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno no va a llegar nunca a 8. El hidrógeno, el gas noble más cercano es el helio. ¿Cuántos electrones tiene helio para ser un gas noble en su última capa? ¿Alguien recuerda? 2. 2. Entonces, aquí tenemos el hidrógeno para ser estable solo comparte un par, es decir, 2 para llegar al helio, que es el gas noble más cercano. Tenemos ejemplos como el berilio, ¿verdad? Que solo comparte 4, no llega a 8. El boro, 3, que son 6. Esas son excepciones menores a 8. Menores a 8 electrones. Ahora, hay elementos
aquí voy a mostrar, ¿verdad? Hay elementos que pueden formar más de 8, más de 8. Entonces, por ejemplo, tenemos, en este caso, ¿verdad? En este caso, de 10, 12 y 14 electrones. Esos ejemplos son fósforo, azufre, ¿verdad? Fósforo, azufre, cuando se unen, ¿verdad? Aquí tenemos con cloro, bromo, el yodo. Aquí tenemos, por ejemplo, el pentacloruro de fósforo y el hexafluoruro de azufre. Ya vamos a ver esas estructuras de Lewis. Entonces, tenemos secciones. Es importante que tengamos en cuenta este cuadrito, ¿verdad? O este párrafo que les estoy mostrando, ¿verdad? Este cuadro que les estoy mostrando donde están las secciones a las reglas, los que son menores a 8, hidrógeno, berilio y boro, y mayores a 8, que pueden llegar a compartir 10, 12 y 14. Es decir, fósforo y azufre. ¿Estamos claros? ¿Sí? Hay que tener en cuenta esas excepciones. Muy bien. Ok, ahora, vamos entonces hoy, ahora sí, ¿verdad? Esto es como para recordar, parece que no sé qué está pasando si no estamos participando, ¿verdad? Es importante la participación, es importante que, ¿verdad? Si no entendemos algo, lo preguntemos para poder entonces avanzar, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver hoy los tipos de enlaces covalentes y las propiedades de las sustancias moleculares. Vamos a ver la clasificación del enlace covalente según el número que puede existir de enlaces covalentes entre un mismo átomo y otro, ¿verdad? Entre dos elementos en común. Y vamos a ver la clasificación según la electronegatividad de estos elementos que comparten los electrones, ¿no? Vamos a ver esa clasificación. Entonces, con esas dos clasificaciones, nosotros pudiésemos, ¿verdad?, tener nuestro esquema y poder clasificarlos luego que hagamos una estructura de Lewis, tal como hicimos la semana pasada. Entonces, yo voy a hablar de la parte teórica. Voy a hablar de la parte teórica, como les dije, en esta parte. E inmediatamente luego, en la próxima sesión, de esos tipos de enlaces voy a hacer ejemplos. Es decir, voy a compartir la pizarra con la que estamos trabajando, ¿verdad? Y voy a hacer ejemplos de los tipos de enlaces, ¿verdad? Voy a hacer un análisis para que lo podamos analizar. Entonces, ¿estamos de acuerdo en eso, no? Entonces, primero vamos con las definiciones. Y algunas ya ustedes la conocen. Hay una clasificación que ya ustedes la tienen. Entonces, vamos a esta primera clasificación, ¿verdad? A las clases de enlaces covalentes y vamos a ver unos ejemplos aquí que están del libro, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a compartirles aquí. Vamos a acomodarlos a ustedes, que esta visión me molesta un poco y ahora. Aquí, ok. Muy bien, clase de enlaces covalentes. Aquí tenemos, existen varias clases de enlaces covalentes, entre los que tenemos los enlaces múltiples, el enlace polar, el enlace apolar y el enlace covalente coordinado. Entonces vamos con los enlaces múltiples. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? Los enlaces múltiples tienen que ver con tres tipos de enlace, ¿no? Esta clasificación tiene que ver con tres tipos de enlace. El enlace, cuando se forma uno solo, estamos hablando, por ejemplo, de enlace sencillo o enlace simple. Aquí está en negrita, enlace covalente sencillo, o en algunas bibliografías también se le conoce como enlace covalente simple, ¿verdad? Es cuando se comparte solo un par de electrones. Normalmente, ¿verdad? Tenemos aquí ejemplos como el flúor, ¿verdad? La molécula de flúor, la molécula de cloro, la molécula de bromo, por ejemplo, la molécula de hidrógeno, ¿verdad? Recuerden que en el caso del flúor o del cloro tenemos aquí el ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo. De este lado tenemos el cloro. Él tiene, ¿cuántos tienen los halógenos en su última capa? A ver si recuerdan, de la familia 7A. ¿Cuántos electrones de valencia tienen ellos, los halógenos? Bueno, vamos a verlo aquí. Aquí directamente, ¿verdad? Aquí tenemos. Voy a la última capa, chicos. La última capa es este último círculo que está aquí. Recuerden que todos estos electrones que están aquí, por ejemplo, en este cloro que están como en verde, es la configuración electrónica, pero los de la última capa son los que voy a señalar. Los de la última capa son estos, este y este que está aquí.
¿Cuántos electrones son esos en la última capa? 7. 7. Muy bien. ¿Cuántos necesitan para llegar a 8? 1. Uno solo. Entonces miren aquí. El otro cloro, ¿ves? Aquí tengo 2, 4 y 6 con estos dos, y aquí tengo el 7. Si observan, estos dos están interactuando aquí, ¿sí o no? Son los que están compartiendo. Este enlace es el enlace simple. Y en su última capa, entonces, este cloro tiene 8 y este cloro tiene 8. Él le comparte este electrón a este cloro, que vamos a decir los electrones como más, no sé qué color es, eso sería como así turquesa, y el otro lo comparte. Aquí está más grande, ¿verdad? Sería un enlace covalente simple, es decir, que se comparte un solo electrón. Estamos claros con esta definición de enlace covalente simple, ¿verdad? Cuando vemos que el elemento solo comparte un par de electrones, ese enlace es enlace covalente simple o sencillo. ¿Alguna pregunta con esta? Ninguna. Ok. Ahora, cuando el elemento comparte más de un par, es decir, por ejemplo, cuando comparte más de un par, estamos hablando de un enlace covalente múltiple. En ese caso, si se comparten 2 pares, es un enlace doble. Y si se comparten 3 pares, es un enlace triple. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de la molécula de oxígeno. Voy a bajar un poco para que lo observen. Vamos a limpiar aquí. Perfecto. El caso de la molécula de oxígeno, ¿verdad? ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno en su última capa? ¿Alguien recuerda? Los voy a contar aquí. Último círculo. Aquí tengo estos dos. Aquí tengo estos dos. Y tengo este y tengo este. ¿Cuántos electrones están en esa última capa? 6. 6. Muy bien. Voy con el otro oxígeno. Voy con el otro oxígeno, ¿verdad? Aquí tiene estos dos, ¿verdad? Debe tener lo mismo porque es el mismo elemento, ¿sí o no? ¿Verdad? Los últimos electrones de la última capa. Y tengo este que está en rojo, ¿verdad? Y este que está aquí. Entonces tenemos 6, ¿verdad? ¿Cuántos electrones necesita cada oxígeno para llegar a su última capa con 8? 2. 2. Por eso aquí están 4. Por eso aquí están, ¿verdad? 4. Son 2 de uno y 2 del otro. Y se forma lo que se conoce como el enlace doble, ¿verdad? Que en notación de Lewis sería esta que está aquí, con 2 rayitas que parecen igual, ¿verdad? Aquí también lo podemos observar. Aquí está esta representación que está aquí, que es del enlace doble, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando se comparten 2 pares, estamos hablando de un enlace doble. Cuando se comparte un solo par, estamos hablando de un enlace Simple. simple. Y cuando se comparten 3 pares, estamos hablando de un enlace Triple. triple. Muy bien. Vamos a limpiar y ahora vamos con el enlace triple, con el ejemplo que aparece aquí, que es el de la molécula de nitrógeno. ¿Alguien recuerda cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno en su última capa? Cuento aquí. Vamos a ver, cuenta. ¿Cuánto? 7. El nitrógeno. Voy a contarlos aquí. Último círculo. Aquí tengo 2. 3. Aquí tengo este. Aquí tengo este. Y aquí tengo este. ¿Cuántos electrones tienen en su última capa? 5. 5. Muy bien. Y el otro nitrógeno, por ser nitrógeno, ¿cuántos debe tener? 5. 5. Aquí tengo 2, ¿verdad? 3, 4 y 5. Si tiene 5, ¿cuántos electrones necesita para llegar a 8? 3. 3. Y por eso se forma el enlace triple, ¿verdad? Aquí tenemos, si observamos, ¿verdad? Si observamos, aquí tenemos los 3 pares. Ahí hay 6 electrones que están interactuando. 3 de un nitrógeno y 3 del otro. Y si observamos aquí, esta sería la notación, ¿verdad? El símbolo, la notación de Lewis con sus 3 enlaces allí. O esto que tenemos aquí, ¿verdad? Esta que tenemos aquí, y estaríamos viendo un enlace triple. ¿Alguna pregunta? ¿Continúo?
Recuerden, por favor, mantener la cámara encendida. Muy bien. Otros ejemplos o tipos de enlaces. En los primeros que estamos viendo es según el número de electrones que se comparte. El número de pares. Si se comparte un par es simple, si se comparten dos es doble, si se comparten tres es triple. Ahora vamos según una característica de los átomos que sería la electronegatividad. Básicamente esta clasificación tiene que ver con la electronegatividad. Entonces voy bajando. Tenemos enlace covalente polar y enlace covalente apolar. Aquí está, enlace covalente polar y enlace covalente apolar. Cuando hablamos de enlace covalente polar, por lo general es cuando la molécula está formada por átomos iguales. Por ejemplo, los ejemplos que vimos anteriormente, este que tenemos arriba, el oxígeno está formado exactamente por dos átomos de oxígeno, el nitrógeno está formado por dos átomos de nitrógeno, la molécula de cloro que vimos está formada por dos átomos de cloro. Entonces, en ese caso, como no hay diferencia de electronegatividad, aquí está, no hay una diferencia de electronegatividad porque los dos átomos son iguales y tienen la misma. Es decir, recuerden, ¿alguien recuerda qué es la electronegatividad? A ver si recuerdan. ¿Alguien recuerda qué es la electronegatividad? ¿Qué es la electronegatividad, jóvenes? Les recuerdo entonces en la definición. Es la capacidad que tiene un átomo de atraer. ¿De atraer qué? Los electrones hacia el mismo. Eso, los electrones hacia él mismo. Emily lo escribió aquí. Muy bien. La capacidad de atraer los electrones hacia sí mismos. Entonces, mientras más alta es la electronegatividad, ojo, estamos hablando de enlaces covalentes, no de enlace iónico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso, relacionen esto con física, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del nitrógeno que estamos viendo aquí arriba, ¿verdad? La capacidad que tiene este nitrógeno de atraer los electrones hacia sí es igual a la capacidad de este electrón, de este nitrógeno de atraerlos hacia sí. Como ambas fuerzas son iguales, pero van en sentido contrario, ¿qué dice la física? Cuando dos fuerzas son iguales, pero van en sentido contrario, ¿se suman o se restan? Se restan. Se restan. Y si son iguales, ¿cuánto es el resultado, Chon? Mister, el internet está mal, ¿lo puedo repetir? Ok, si ambas fuerzas son iguales y me dijiste que se restan, ¿cuánto sería el resultado de esa resta si son iguales? Les voy a decir con este ejemplo. Yo tengo una fuerza de 5 y está otro Rael frente a mí de 5 y estamos tratando de alar esto. Nadie se va a quedar con Cero. esto porque tenemos la misma fuerza. Entonces, cuando la resto, ¿cuánto da? ¿Qué te dijo Paul? Cero. Cero. Cero, porque es la misma cantidad hacia la izquierda, la misma cantidad hacia la derecha. Entonces, cuando las resto, porque van en sentido contrario, lo que dice Chon es correcto, se restan, pero como son iguales da cero. Es decir, que vamos a decir que los electrones quedan como en el centro, no van ni hacia un nitrógeno ni hacia el otro. Por eso no se forma ninguna polaridad y se llama enlace covalente apolar, porque no es lo contrario, el prefijo A significa no, ¿verdad? No es polar, ¿verdad? O sin polaridad. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los enlaces covalentes polares, significa que la unión es de dos átomos que tienen diferencia de electronegatividad. Por ejemplo, tenemos en el agua donde el oxígeno, ¿verdad? El oxígeno es más electronegativo que el agua. Entonces, ¿quién va a tener la capacidad de atraer más los electrones hacia sí, de los dos? ¿El oxígeno? El oxígeno. Entonces, si el oxígeno tiene la capacidad de que ese electrón
del hidrógeno no se lo va a quitar, pero lo atrae más hacia él, ¿qué carga va a obtener parcialmente el oxígeno si atrae hacia sí ese electrón? Negativa. Negativa, muy bien. Y el hidrógeno que parece que tiene el electrón más lejos, parece que se lo están quitando, ¿qué carga parcial va a tener? Positiva. Positiva. Eso significa que la molécula se va a polarizar, es decir, va a tener un polo como una batería, como una pila, un polo positivo y un polo negativo. En el caso del agua, ¿dónde está el polo negativo? ¿En el oxígeno o en el hidrógeno? En el oxígeno. En el oxígeno, porque es más electronegativo. ¿Y dónde está el polo positivo? En el hidrógeno. En el hidrógeno. Lo mismo ocurre con este ejemplo que está aquí, ¿verdad? Del hidrógeno, del ácido clorhídrico, ¿verdad? Tenemos el cloro y tenemos el hidrógeno. ¿Cuál de los dos, a ver, es más electronegativo? ¿El hidrógeno o el cloro? Los halógenos están, vean la tabla periódica, ¿verdad? Recuerdan que la electronegatividad aumenta así, ¿verdad? El hidrógeno está aquí y el cloro está por aquí y aumenta así. ¿Quién es más electronegativo? El cloro. El cloro. Entonces, ¿es o no una molécula, un enlace covalente polar? Esta molécula. Sí. Sí, claro, ¿verdad? Porque el cloro es más electronegativo. Entonces, ¿quién va a tener una carga parcial negativa? ¿El hidrógeno o el cloro? Cloro. El cloro. ¿Y parcialmente positiva? El hidrógeno. El hidrógeno, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. Ojo, no son iones. Ojo, no es un enlace iónico, sigue siendo un enlace covalente. Lo único es que de acuerdo a la electronegatividad, los electrones se ven más atraídos hacia el más electronegativo. Estamos de acuerdo, pero sigue siendo un enlace covalente. El cloro no le va a robar, como en el enlace iónico, ¿verdad? El electrón. Entonces aquí tenemos, eso es lo que significa este símbolo. Este símbolo que está aquí significa parcial, que es como un delta, ¿verdad? Parcial, parcial negativo y parcial positivo, porque la molécula totalmente, obviamente, es neutra, como está escrita aquí, ¿no? Y el último enlace, ¿verdad? No nos va a dar tiempo de explicarlo ni lo voy a explicar corriendo. Se llama enlace covalente dativo o coordinado y sería en la próxima parte porque nos quedan 2 minutos y no lo voy a explicar corriendo, ¿no? Entonces, para que lo podamos comprender. Entonces tenemos enlaces covalentes de acuerdo al número o pares de electrones compartidos. Cuando se comparte un par, ¿cómo se llama? Enlace simple. Completo. Enlace Simple. covalente simple, porque hay simples de otro, ¿verdad? Si compartimos 2 pares, Enlace covalente doble. perfecto. Y si compartimos 3 pares, Enlace covalente triple. 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 Muy bien. Ahora, de acuerdo a la electronegatividad, si el enlace, ¿verdad?, está formado por 2 átomos iguales, sería un enlace covalente Apolar. apolar. Y si tenemos diferentes átomos, ¿verdad?, de diferentes electronegatividades, Polar. Claro. polar, enlace covalente polar. Luego vamos a hacer ejemplos, como les dije en la próxima parte, con la estructura de Lewis y hacer la clasificación nosotros. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Aunque primero vamos a ver el enlace covalente coordinado o dativo. Muy bien, nos queda menos de 1 minuto, son las 8, ¿verdad? Hasta que se compile el video, 8:05, 8:10 les estoy haciendo la llamada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos vemos en la próxima parte para proseguir con la clase, chicos. Vamos a iniciar. Bien, entonces habíamos quedado en los tipos de enlaces covalentes, ¿verdad? Vamos a encender la cámara, por favor. Los que me faltan. La mitad de mi pantalla tiene estudiantes sin la cámara activada. Entonces vamos a activar la cámara, por favor.
Muy bien. Me falta Solís todavía y Luzárraga, que tienen las cámaras. Ajá, ya Emilia la activó y Solís es el que me falta, porque active la cámara, ¿verdad? Recuerden que deben tener la cámara activada. Recuerden que no es un concurso de belleza, porque si no, mantuviera yo mi cámara apagada siempre. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a lo que estábamos trabajando, ¿verdad? Que eran los tipos de enlace covalente, ¿verdad? Nos faltaba por ver uno, estábamos viendo según la multiplicidad, ¿verdad? O el número de electrones que se comparten o de pares de electrones, una clasificación. Ahí tenemos el simple, el doble y el triple. Luego estábamos viendo según, vamos a decir, como la electronegatividad o la capacidad que tienen algunos átomos de atraer electrones, si estamos hablando de moléculas diatómicas, ¿verdad? O de interacción entre dos elementos que son de la misma electronegatividad, pues entonces estamos hablando de un enlace covalente apolar, porque la fuerza con la que atrae uno es exactamente igual a la del otro. Y luego hablamos de cuando los dos átomos eran distintos, el más electronegativo tiende a atraer, por supuesto, hacia sí estos electrones, ¿verdad? O los atrae con mayor capacidad y esto hace que este enlace sea polar, ¿verdad? Que se forme cierta polaridad en ese enlace. Muy bien. Ojo, no es lo mismo decir que el enlace es polar a que la molécula sea polar, ¿verdad? Ya eso son, una cosa es la polaridad del enlace y otra es la polaridad de la molécula. Ya eso son dos definiciones distintas, ¿verdad? Entonces, luego veremos cómo es vamos a decir la diferencia, pero ahorita en este momento nos estamos centrando es en la polaridad del enlace. La polaridad del enlace, ¿verdad? Entonces, lo que estamos estudiando es el enlace entre los átomos. Ya luego, en general, la estructura completa molecular, ¿verdad? Decir, por ejemplo, yo sé que los enlaces de la molécula de agua, no sé, son polares, porque es el oxígeno y el hidrógeno. Pero eso no significa que la molécula vaya a ser, por ejemplo, polar o vaya a ser apolar. Habría que ver el estudio luego de todas las fuerzas que interaccionan allí, pues de todos los enlaces. Muy bien. Muy bien, vamos entonces, y nos faltaba por ver un último enlace que les dije que se llamaba enlace covalente coordinado o enlace covalente dativo, según algunas bibliografías. Entonces, vamos a leer la definición aquí, yo se las voy a subrayar, ¿verdad? Básicamente esta es la definición, la que está exactamente aquí. No, esa no es, ya va. Sí, ajá, por aquí está. El enlace covalente coordinado, ¿verdad? Se representa por una flecha que parte del átomo que aporta 2 electrones y se dirige hacia el átomo que no aporta ninguno, ¿verdad? Hasta aquí nosotros habíamos visto, antes de ver el enlace covalente coordinado, que en el enlace covalente los dos elementos, ¿verdad? Comparten electrones. Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Un electrón de uno y un electrón del otro. Eso es un par. Los dos compartían. Ahora, en el enlace covalente coordinado se da lugar entre distintos átomos, pero uno de ellos no comparte. El par de electrones viene de uno solo de ellos, ¿verdad? Son aportados por uno solo de los átomos. El otro no aporta nada. Es decir, el par de electrones es de un solo elemento y el otro no aporta. Entonces, repito, hasta ahorita nosotros lo que habíamos visto era que los electrones se compartían cada par, uno de cada elemento, pero en el enlace covalente coordinado o dativo, el par de electrones viene de un solo elemento. Ya veremos el ejemplo, ¿verdad? Aquí habla de un ejemplo, pero está como muy abstracto. Entonces lo vamos a hacer con la estructura de Lewis. En algunos casos este enlace covalente nos ayuda, o esta definición, o este concepto nos va a permitir en algunos casos mantener lo que conocemos como la regla del octeto, ¿no? Que es que se compartan 8 electrones, es decir, que hayan alrededor de cada elemento 8 electrones, ¿verdad? Entonces, repito, en un enlace covalente tradicional, ¿verdad? O convencional, el par de electrones que se comparte, un electrón viene de cada elemento que forma parte del enlace. En enlace covalente coordinado dativo, no.
el par de electrones completo lo comparte uno de ellos y el otro no comparte absolutamente nada. ¿Entendimos la diferencia allí, verdad? Lo que habría que ver es la representación. Entonces, muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer entonces nuestros ejercicios o nuestros ejemplos de este tipo de los tipos de enlaces que vimos, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo, a tratar de, gracias a Dios no tomo alcohol y tengo un pulso más o menos para hacerlo con el celular, ¿verdad? Y la pizarra. Porque la pizarra que ustedes ven no es que yo escribo con el mouse porque sería un desastre, sino que yo activo la pizarra en los dos dispositivos. Entonces voy a buscarla aquí en el teléfono donde la tengo. Aquí está. Y vamos entonces a empezar con el ejemplo. Vamos a ver aquí que no me aparece la que hice. Ok, aquí está. Okay, aquí. Y aquí. Perfecto. Muy bien, vamos a compartirla aquí. Perfecto, aquí está. Muy bien. Vamos a colocarlos a ustedes por aquí. Eso, aquí mismo. ¿Estamos observando la pizarra? Sí. Perfecto. A ver si están despiertos, porque tienen una cara, les hace falta como un café, pero puro, no agua, un café puro así. Literal, para ver si se activan. Vamos con una molécula sencilla, ¿verdad? Vamos con... ¿Quién es ese? A ver. Hidrógeno. El hidrógeno, muy bien. ¿Cuántos átomos de hidrógeno están ahí? 2. 2. 2. Muy bien. Entonces voy a dibujar mis átomos de hidrógeno. Uno lo voy a dibujar de verde y el otro de amarillo. Entonces voy aquí. De verde, ¿verdad? Tengo uno. Y de amarillo voy a dibujar el otro frente a él. Perfecto. Ahora, ¿alguien me puede decir cuántos electrones de valencia tiene el hidrógeno en su última capa? 1. 1, perfecto. Entonces voy a dibujar uno aquí, ¿verdad? Y el otro en verde, que es del otro. Ok. Perfecto. Ahora ellos dos van a formar un enlace. Este enlace que está aquí. Ahí está. Esa es la estructura de Lewis. Perfecto. Y es una de las excepciones de la regla del octeto, ¿verdad? Este hidrógeno se completa con 2, ¿verdad? Para parecerse al helio. Y este hidrógeno con estos dos. Ahí están compartiendo. Esa sería la estructura de Lewis. Ahora yo les pregunto a ustedes. Les voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿qué tipo de enlace es según el número de pares de electrones compartidos? Enlace covalente doble. Vanessa dice... No, sencillo. Sencillo, porque es uno solo, perfecto. ¿Cuántos pares estamos compartiendo? Un solo par, ¿verdad? Que está conformado por un electrón del verde y un electrón del amarillo. Ese es un solo par. Entonces, según el número es enlace, ponemos el puntico aquí, enlace covalente simple. Ok, ese es lo primero. Ahora, ¿es polar o apolar ese enlace? Apolar. María, ¿por qué es apolar? Según tú. ¿Cómo reconoceríamos, si es polar o apolar? ¿Los átomos son iguales o diferentes? Iguales. Iguales. ¿Significa que tienen la misma o diferente electronegatividad? La misma. La misma. Y si ambos elementos son iguales y tienen la misma electronegatividad, ¿cómo es el enlace entonces según su polaridad? ¿Apolar o polar? Polar. Apolar, porque son iguales. Muy bien. Entonces es un enlace covalente apolar, ¿verdad? Entonces, esa sería la definición. Entonces tenemos allí la molécula de hidrógeno, tenemos un enlace covalente simple porque se comparte un solo par y tenemos el enlace covalente apolar porque es igual. Muy bien. Vamos a otro.
¿Hasta aquí alguna pregunta con este? Estamos claros allí, ¿verdad? Vamos entonces con otro. Vamos con otro. Vamos a pasar aquí a la segunda. Tengo aquí, ok, perfecto. Vamos por ejemplo con, no sé, otro sencillo. Vamos con el bromo, ¿verdad? Vamos con esta molécula. Muy bien. Esa es el bromo diatómico. ¿Cuántos átomos de bromo hay allí? 2. 2, perfecto. Entonces voy a dibujar un átomo de bromo aquí y voy a dibujar el otro átomo de bromo aquí. Ok. Ahora, el bromo, ¿cuántos electrones de valencia tiene en su última capa? Es un halógeno. Está en el grupo 7A. 7. 7, muy bien, voy a dibujar 7. Entonces tengo aquí 4, 6 y aquí 7. Por lo tanto, el otro que también es bromo, ¿cuántos electrones le dibujo alrededor? 7. 7, muy bien. 1, 3, 5 y 7. Ok, ¿dónde se forma el enlace? ¿Cuántos electrones le hacen falta para llegar a 8? 1. 1, perfecto. Entonces aquí se forma un enlace, ¿sí o no? Tengo los 7 azules más 1 verde, formo los 8. Aquí está. Y el otro tiene los 7 verdes y ese azul forma los 8. Muy bien. ¿Qué tipo de enlace es según el número de pares compartidos? Covalente simple. Covalente simple. Muy bien. Enlace covalente simple. Muy bien. ¿Polar o apolar? Apolar. ¿Por Apolar, qué es apolar? porque Tiene la comparte, misma molécula. ¿Porque es la misma molécula o los mismos átomos? Los átomos. Ok, tenemos bromo y bromo, tiene la misma electronegatividad. Cuando tenemos compuestos, elementos iguales, es apolar. Entonces, simple apolar. Muy bien. Ok, simple apolar. ¿Estamos claros allí entonces? Perfecto. Muy bien. Vamos con la siguiente molécula. ¿Verdad? Vamos aquí. Ok, voy con esta. ¿Alguien sabe qué compuesto es ese? ¿O cómo se llama? ¿Qué átomos conforman esa molécula? A ver, ¿qué átomos? una de Berilio y cloro. cloro. Berilio y cloro, muy bien. ¿Y cómo se llama el compuesto? Muy bien, Emily me colocó aquí. Cloro de Cloro de berilio. berilio. Muy bien, ok. Entonces voy a dibujar. Voy a dibujar primero, a ver, vamos a ver la intuición de ustedes. Si tengo 2 átomos de cloro unidos al átomo de berilio, ¿cuántos átomos tengo allí en total? Individualmente, ¿cuántos átomos? 3. 3. Muy bien. ¿Me pueden decir cuáles son? Uno de berilio, otro de cloro y otro de cloro. Perfecto. ¿Dónde colocarías el berilio? En el centro. En el centro. Muy bien. Berilio, lo dibujo de azul. Berilio. Aquí tengo. ¿Y dónde coloco los cloros? Al lado de berilio, uno a la izquierda y uno a la derecha. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Tengo aquí cloro y cloro. A ver, ¿cuántos electrones de valencia tiene el cloro, que es un halógeno, igual que el bromo anterior? 7. 7, muy bien. Entonces dibujo sus 7. Aquí están 7 y 1 frente al berilio. Porque recuerden que cada cloro le hace falta 1, ¿sí o no? Y ese se lo debe dar el berilio, supongo yo.
¿verdad? Debo ser ya más astuto en eso, ¿verdad? Ahora, ¿el berilio cuántos tiene? En su última capa. 2. 2. Ajá. Si tiene 2, ¿qué hago con esos 2? ¿Cómo los coloco? A los lados. A los lados. Ahí está, a los lados. Muy bien. Ok, entonces, ¿dónde se forman los enlaces? ¿Alguien me dice? ¿Dónde se forman los enlaces? Cada cloro debe llegar a 8. ¿Cómo hacemos allí? Entre los que están entre cloro y berilio. Entre el cloro y el berilio. Aquí tengo uno y aquí tengo el otro. ¿Sí o no? Si observamos, este cloro tiene los 8 con el azul, con ese electrón del berilio. Y este cloro también tiene sus 8. Ahora, el berilio es una excepción a la regla porque yo veo allí que él tiene 4. ¿Cuáles son las excepciones a la regla? Hidrógeno, berilio, fósforo, azufre y Muy bien. boro. El berilio es una excepción. Significa que él completa o es estable con ¿cuántos electrones? Según lo que vimos. 4. Con 4, perfecto. ¿Y tiene o no tiene los 4? Sí. Sí, entonces lo pongo en círculo. Aquí está. Ahí está el berilio. Muy bien. Ahora, vamos a ver. ¿Cuántos enlaces se forman? 2. 2 enlaces. ¿Qué tipo de enlace? A ver, este que está aquí, donde tengo yo el puntico. Ahí. ¿Qué tipo de enlace es ese? Simple. ¿Lo escucho? Covalente simple. Covalente simple. ¿Y este del otro lado? Covalente simple también. Covalente simple. Entonces digo 2 enlaces covalente simple. Ahora, entre el cloro y el berilio, ¿quién más? Este enlace entre el cloro y el berilio, ¿es polar o apolar? Esos enlaces simples. Háganse esta pregunta. ¿Los átomos son Polar. distintos? Hola. Sí. ¿Los átomos son distintos, sí o no? Sí. 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 ¿Cuál es el más electronegativo, el cloro o el berilio? El cloro. El cloro. Entonces, ¿esos enlaces simples son entonces? Polares. Polares. Muy bien. Son enlaces simples polares, los dos, ¿verdad? Porque en el caso, ¿verdad? Estos electrones van atraídos por este cloro y este electrón va atraído por este cloro porque es más electronegativo, ¿sí o no? Entonces, sobre el berilio se forma una carga parcial positiva, sobre este cloro negativa y sobre este cloro negativa, ¿sí o no? ¿Sí? Para cada electrón. Entonces, son enlaces covalentes simples polares en ambos casos. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar al siguiente? ¿Ninguna? Ok, vamos entonces con el siguiente a ver. Miren que escucho siempre a los mismos, los demás también tienen que hablar. Ok, vamos a la siguiente. Les dibujo aquí la molécula y ustedes me van a decir qué es. ¿Cómo se llama? Pues por supuesto. ¿Cómo se llama esa? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, muy bien. Dióxido de carbono. ¿Cuántos átomos hay allí? 2. 2 1 de carbono y 2 de 3, oxígeno. 3 átomos. ¿Cuáles son? 1 de carbono y 2 de oxígeno. 1 de carbono y 2 de oxígeno. Muy bien. ¿Quién colocarían en el centro, por decirles algo? Porque hay 3.
Carbono. De carbono. El carbono. Carbono. Muy bien, colocamos el carbono aquí. Y colocamos entonces los oxígenos a los lados. Muy bien. ¿Alguien recuerda cuántos electrones tiene el oxígeno en su última capa? 6. 6. ¿Y el carbono? 4. 4. Muy bien. El carbono tiene 4. Si el carbono tiene 4, ¿cuánto les hace falta para llegar al 8 al carbono? 4. 4. Muy bien. Y a cada oxígeno, si tiene 6, ¿cuánto les hace falta? 2. 2. Entonces hacemos lo siguiente. En los oxígenos, ¿verdad? Colocamos nuestros 4 y frente al carbono colocamos 2. Colocamos 2. Porque si observamos, cada oxígeno está delante del carbono. Para llegar al 8, los 2 electrones que le falta obligatoriamente se los tiene que dar el carbono, ¿sí o no? Ahora, si el oxígeno estuviese entre 2 átomos, yo colocaría 1 y 1 de cada lado, ¿no? Si es que se tiene que enlazar con 2 elementos distintos. ¿Sí me están comprendiendo, verdad? Ok, entonces, como los oxígenos están frente al carbono, yo tengo que colocar un par frente al carbono, porque le hace faltan 2. Seguramente se va a formar un enlace con 2. Ahora, el carbono me dijeron que tiene 4 en su última capa y le hacen falta 4, ¿sí o no? Entonces, por lógica, yo pudiese decir que 2 se los da un oxígeno y 2 se los da al otro para llegar al 8, ¿sí o no? Entonces coloco 2 a un oxígeno y 2 frente al otro. Entonces, voy con el blanco aquí. Ok, entonces aquí se forman estos enlaces y aquí se forman estos enlaces, ¿sí o no? ¿Cuántos átomos, cuántos electrones ya tiene el carbono alrededor? 4. 4. ¿Y los 2 azules? 8. 8. Ya tiene los 8 del octeto. Aquí está. ¿Y el oxígeno tiene los 8? Sí. Claro, ¿verdad? Con los 2 del carbono. Aquí tengo los 8 y aquí tengo los 8. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hay que decir? ¿Qué tipo de enlace se forma? Doble. Doble, ¿verdad? Aquí tenemos, en este lado, aquí tenemos un enlace doble. ¿Y de este lado qué tenemos? Doble. Doble. Entonces, ¿la respuesta cuál es? 2 enlaces covalentes dobles. 2 enlaces covalentes dobles. Muy bien, 2 enlaces covalentes dobles. Muy bien, dobles. Disculpen un poco la letra, que esta gomita a veces, bueno. Ok, dobles, ahí está. Ahora, ¿ustedes lo clasificarían como polar o apolar? Este enlace que está aquí primero, este. Este doble, ¿cómo está? Este doble que está aquí. ¿Polar o apolar? Polar. Dígame. Polar. Polar. ¿Polar por qué? A ver. Diferentes átomos. Por diferentes átomos, muy bien. ¿Y este de este lado? Polar. Polar, muy bien. Ok, entonces tenemos enlaces dobles polares. Polares. Ok. ¿Alguna pregunta con este ejemplo? ¿Estamos claros? Hacemos el siguiente, ¿verdad? Ok. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Ok. Vamos con el siguiente, ¿verdad? Que es el etino. ¿Verdad? El etino tiene la fórmula molecular C2H2. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué les doy el nombre, verdad? Porque esto tiene que ver con química orgánica un poquito, ¿verdad? Estamos hablando de un hidrocarburo. Cuando termina en ino significa que hay un enlace simple entre 2 carbonos. Significa que ahí hay 2 carbonos y entre esos 2 carbonos hay un enlace simple. Significa que esos carbonos van frente a frente, ¿verdad? Entonces voy a escribir la estructura de esta molécula. Tengo este carbono y tengo este carbono, ¿verdad? ¿Cuántos electrones dijimos que tenían los carbonos alrededor?
4. 4, muy bien. Pero como es un etino, ¿verdad? Que tiene 2 carbonos, nos dicen que hay un enlace triple entre carbono y carbono. Yo debo colocar 3 aquí y 3 aquí. Y le quedaría 1 y 1. ¿Quién va pegado de cada uno de esos electrones que están a los lados? Según la fórmula molecular que escribí allí. ¿Quién me falta por escribir? Hidrógeno. Hidrógeno. Muy bien, hidrógeno, ¿verdad? Aquí tengo hidrógeno y recuerden que el hidrógeno tiene uno solo. Muy bien, ahí tengo. Entonces voy con mi blanco aquí. Tengo un enlace aquí, tengo aquí estos enlaces y tengo este enlace aquí. Muy bien. A ver, el hidrógeno, que es la sección a la regla, debe tener 2. ¿Tiene o no tiene 2? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, perfecto, aquí está. Y este hidrógeno también tiene 2. Ahora, el carbono tiene que tener 8. ¿Tiene o no tiene 8 el carbono? No. Sí. ¿Sí o no? A ver, pónganse de acuerdo. Sí. 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 Correcto, porque en el centro hay 6. ¿Sí o no? Aquí ven, aquí tengo 2 y estos 6 son 8. Y este carbono tiene estos 6, ¿verdad? Y estos 2. 8. Listo. ¿Verdad? Muy bien. 8 y 8. Ahora, díganme, ¿qué tipo de enlace es este? El que estoy señalando allí. Covalente simple. Covalente simple. Este. Covalente triple. Covalente Triple. triple. Y este. Simple. 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 ¿Cómo sería la respuesta? Tres enlaces covalentes simples. ¿Cómo? 2 enlaces covalentes simples y uno y doble. un enlace covalente triple. Ok, 2 enlaces covalentes simples, voy a poner las siglas nada más, ¿verdad? Y un enlace covalente triple. Muy bien. Ahora, entre estos dos, carbono y carbono, este triple, ¿es polar o apolar? Apolar. ¿Por qué es apolar? Diferentes átomos. Estoy hablando de los verdes. Ah, Polar. Apolar, porque ambos átomos son iguales. Este es carbono y este es carbono, ¿sí o no? Entonces, Sí. el triple es apolar. El triple es apolar. Ahora, entre el carbono y el hidrógeno, ¿es polar o apolar? polar. Polar. Polar, muy bien, polar. Lo voy a escribir aquí un poco chiquito, ¿verdad? Los dos enlaces son polares porque los elementos son distintos. Y en el enlace triple es apolar porque ambos átomos son carbono, ¿verdad? Tienen la misma electronegatividad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Voy con el último para ver el enlace covalente coordinado, para explicar el deber. A ver. Hay que preguntar si no entendemos, por favor. Yo prefiero quedarme con un solo ejercicio, ¿verdad? Pero que preguntemos. Muy bien, vamos con el último, ¿verdad? Vamos con el último. Vamos con el último. Vamos con este. Muy bien. Vamos con ese. ¿Qué elementos tengo allí en esa molécula? ¿Alguien me nombra los elementos? ¿Quién es S y quién es F? Azufre y flúor. Azufre y flúor. ¿Y átomos cuántos hay allí? 7. 7. Perfecto. ¿Cuántos de cada uno? ¿Cuántos de cada uno? 6, 7. Azufre. No escucho. Se dice flúor, una.
Correcto, 6 de flúor. Muy bien, aquí escribieron 1 de azufre y 6 de flúor. Perfecto, así es. Ok, a ver. ¿A quién colocarías en el centro? Al azufre. Al azufre. Entonces coloco el azufre. Ok. Muy bien. ¿Cuántos átomos tiene el azufre en su última capa? Seis. 6. Muy bien. Ahora, si observan, ¿cuántos flúoros hay? 6. 6. Entonces voy a escribir de esta manera, ¿verdad? Coloco los 6. 3, 4, 5 y 6. Ahora, voy con el flúor. ¿El flúor cuántos electrones tiene en su última capa? Siete. ¿Cuánto? El flúor es un halógeno. ¿Cuántos? 7. 7, perfecto. ¿Cuánto le falta para llegar a 8? 1. 1. Entonces, por ejemplo, yo coloco mi flúor aquí, ¿verdad? Y él tiene sus 6, ¿verdad? Y coloco uno frente a este. Aquí coloco otro flúor y uno frente a este y los otros 6 alrededor para que él tenga sus 8. Y así hago con cada flúor para que cumpla con la regla del octeto, ¿verdad? Ok. Y aquí coloco el otro, 1, y aquí coloco sus 6. ¿Verdad? Aquí coloco el otro. Y por último, aquí coloco el otro. Ahora, cada flúor ya tiene 8, ¿sí o no? ¿Ah? Sí. ¿Verdad? Aquí tengo este, con este llega al 8. Con este llega al 8, con este llega al 8, con este llega al 8, con este llega al 8 y con este llega al 8. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuántos tiene el azufre? ¿Cuántos pares? ¿O cuántos electrones alrededor ahora? ¿Cuántos tiene el azufre? Voy a contar los enlaces. Aquí tengo un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces, 4 enlaces, 5 enlaces, 6 enlaces. ¿Cuántos electrones tiene alrededor el azufre? 12. 12. Esa es una excepción a la regla por encima de los 8. ¿Sí recuerdan, verdad? Azufre y fósforo. Entonces estamos bien, porque ahí tenemos 12, que serían 6 pares. Muy bien. Ahora, con analizar un solo enlace es suficiente. ¿El enlace azufre-hidrógeno es polar o apolar? El enlace azufre-flúor. Azufre-flúor, ¿es polar o apolar? Polar. Polar, porque son dos elementos distintos, ¿verdad? ¿Quién es el más electronegativo, el azufre o el flúor? El flúor. El flúor, muy bien, el flúor. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Díganme la respuesta. ¿Cuántos enlaces hay? ¿Cuántos enlaces hay? 6. 6, muy bien. ¿Simples, dobles o triples? Simple. Simples, muy bien. Sí. ¿Polares o apolares? Polares. Polares, muy bien, exactamente. 6 enlaces covalentes simples, polares. Muy bien. Excelente. Muy bien, vamos entonces con el deber, ¿verdad? Que son 3 preguntitas nada más que están allí. Allí mismo no hay ninguna hoja, ustedes hacen su documento. Aquí está. Entonces, aquí tenemos. Realiza las siguientes preguntas, responde. La primera es, ¿en el enlace covalente existen iones o moléculas? Y decimos por qué. Representa mediante la notación de Lewis el etano
el fluoruro de hidrógeno, la molécula de cloro y la molécula de bromo. Y representa mediante la notación de Lewis la molécula de agua, cuando reacciona con un hidrogenión para formar el ion hidrógeno. Son esas 3 preguntas nada más, ¿verdad? Siendo la estructura de Lewis de cada una, y la primera pregunta sí es como de razonamiento. Es nada más hacer lo que hicimos hoy. Nos queda menos de 1 minuto, se va a cerrar. Si tienen alguna pregunta, me escriben por favor por Zoom porque se va a cerrar la sesión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Bueno, chicos, que sigan teniendo una excelente semana. Disculpen si expliqué algo rápido, ¿verdad? Espero que hayan entendido. Cuídense.